Hola, hoy vamos a trabajar con vectores en el plano, conocidos también como vectores en R2 y sus representaciones. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de recta dirigido. Al ser un segmento de recta dirigido, tiene tres componentes. Primera componente, la distancia. A esa distancia también se la suele llamar como módulo. Segunda componente, la dirección. Esa dirección siempre está relacionada con un ángulo. Cuando ustedes se encuentren con un ángulo, eso debe relacionarlo usted siempre con una dirección. Y el último componente es el llamado sentido. El sentido no es otra cosa más que hacia dónde apunta la flecha. Ahora, todo vector está definido en un plano por medio de dos puntos. Al origen, usted le puede llamar P1 y al final usted le puede llamar P2. Es indistinto la forma de ubicarlos a esos puntos. Le puede también cambiar esto de aquí. ¿Ya? Normalmente al origen se le suele llamar P1 y al final P2. ¿Cómo calcular la magnitud y ángulo de un vector? Para calcular la magnitud y ángulo de un vector, bueno, primero debemos emplear el teorema de Pitágoras. Como pueden ustedes observar en la imagen, tengo aquí un vector que le llamé A y tiene como coordenadas A minúscula, B minúscula. Es decir que en el eje X tiene una longitud de A unidades y en el eje Y tiene una longitud de B unidades. Si ustedes observan la imagen, se está formando un triángulo rectángulo. Y al formar un triángulo rectángulo, recuerden cuando vieron matemática, para poder resolver triángulos rectángulos se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras. Tenemos c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Teniendo en cuenta que a y b son los catetos y c siempre es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, si usted quiere sacar el valor de la hipotenusa, debería extraer la raíz cuadrada a ambos miembros, tanto al de la izquierda como al de la derecha. Y se resume en esto. Esa C en física va a ser representada o va a ser llevada a una letra mayúscula y esa letra mayúscula siempre va a estar entre dos barras, una a la izquierda y otra a la derecha. Esas barras en física es lo que se conoce como módulo o es su representación de un módulo. En este caso la lectura se daría o debería ser dada de la siguiente manera, el módulo del vector A. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que eso no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras. Módulo, teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo obtener el ángulo de ese vector? Para obtener el ángulo de ese vector se utiliza la función tangente. Recordando que la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para este caso particular, el cateto opuesto lo llamé V de ese ángulo y el cateto adyacente le llamé A. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo es B sobre A. Si usted quiere obtener el ángulo θ, ¿qué debería hacer? A continuación debería usted sacarle la tangente a la menos 1 o también llamada arco tangente, ¿ya? De B sobre A. Normalmente en las pruebas de ingreso a la universidad usted va a trabajar con ángulos notables, es decir que no va a utilizar calculadora. En un siguiente video vamos a trabajar o vamos a ver la manera de obtener los ángulos notables sin necesidad de calculadora. Ahora, yo les comentaba que vamos a encontrarnos con las representaciones de los vectores en un plano. Existen cuatro formas de representar los vectores en un plano. La primera son las llamadas coordenadas polares. ¿Cómo identificar que un vector está en forma polar? Un vector siempre está en forma polar cuando éste esté acompañado por una longitud. Tengan en cuenta que cuando vean barras, uno a la izquierda y uno a la derecha, eso representa una longitud y esa longitud esté acompañada por un ángulo.
un ángulo. Longitud y ángulo, eso es un vector en coordenadas polares. Ahora, tenemos siguiente representación, son las llamadas coordenadas rectangulares. ¿Cómo identificar que un vector está en coordenadas rectangulares? Cuando ese vector simplemente esté acompañado por números. Solo números. Se me ocurre el vector A definido como 6,4. Si usted observa, eso es simplemente números. Lo que estaría indicando que en el eje X tiene 6 unidades y en el eje Y tiene 4 unidades. Por lo tanto, si usted ese vector lo va a representar en el plano, ubica ese punto en su plano y traza siempre desde el origen hasta ese punto una flecha, y esa flecha para este caso es la representación del vector A. Tenemos una tercera representación en el plano, que son las llamadas coordenadas geográficas. Y estas son sencillas de identificar. ¿Por qué? Porque siempre van a tener la presencia de puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. A más de ello, ese vector, para que quede completamente definido, debe estar acompañado de una longitud. Por ejemplo, de forma general, usted va a encontrarse de esta manera. El vector A tiene una longitud, es igual a una longitud, y luego va a interactuar con puntos cardinales. Puede ser este el norte, puede ser este el sur, por acá puede ser el este o puede ser el oeste. Esto ustedes ya tienen claro. Siempre que vean una barra a la izquierda y una a la derecha, se conoce como longitud. Es la longitud del vector. La N o norte, en este caso se conoce como el punto de partida. El este es el llamado punto de llegada. Y ese ángulo θ, importante saber cómo va a medir ese ángulo θ. Ese ángulo θ siempre es medido con el punto de partida. Siempre como referencia al punto de partida. Importante este detalle de aquí. θ es el ángulo medido con el punto de partida. Siempre se toma como referencia dicho punto, el de partida. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. El vector A tiene una longitud de 10 metros y está ubicado entre el sur y el este a 50 grados. ¿Cómo interpretar aquello? Bueno, como les comentaba, ese ángulo siempre es medido con el punto de partida. Es decir, que los 50 grados son medidos con el sur. Entonces, si eso usted lo va a llevar a un plano o representarlo en un plano, usted debería emplear o graficar su plano, sus puntos cardinales, y la interpretación es la siguiente. No olviden, parte del sur se dirige al este, parte del sur se dirige al este, y con el sur o a partir del sur usted traza 50 grados. Y luego, una vez que ya se ubican los 50 grados medidos con el sur, traza una flecha, partiendo del origen de su sistema de coordenadas. Trazo una recta y esa recta es mi representación en el plano del vector A, cuya longitud es de 10 metros. Y la última representación es la que se conoce como vectores en términos unitarios. Cuando se habla de términos unitarios, debe venir a su mente I y J. I se utiliza para representar el eje X y J para representar el eje Y. Es muy similar a los vectores en coordenadas rectangulares. Recuerden que en coordenadas rectangulares usted lo que encuentra es simplemente números. Solo que aquí a esos números usted les va a agregar I y le va a agregar J. I al eje X, J al eje Y. Tenemos el siguiente ejemplo. El vector A está definido como 6i más 4j. No olviden que I se utiliza por acá porque eso representa el eje X y el vector unitario J representa el eje Y. Entonces, si eso usted lo va a representar en el plano, ubique ese punto en su plano, 6,4, y traza a partir del
el origen del punto de su sistema de referencia, sistema coordenado, traza una flecha hasta ese punto. Y esa flecha es la representación de ese vector, en este caso es el vector A, considerando que tiene 6 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y. Y eso es todo lo que vamos a trabajar o a referirnos en esta clase. Los espero.